Actualidad. Actualidad. CUT. Actualidad. Actualidad. CUT. Bienvenidos a esta emisión de Actualidad CUT, el programa oficial de los trabajadores colombianos, donde les contamos el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. Este 25 de septiembre, el presidente de la CUT, Francisco Maltés, nos presenta su editorial. Editorial. El Comité Nacional de Paro invita a todo el pueblo colombiano a continuar movilizando pacíficamente el próximo martes 28 de septiembre. Por vida, paz, democracia, contra el nuevo paquetazo de Duque y contra la corrupción. En estos días hemos visto bastante celeridad en el Congreso de la República para tramitar algunos proyectos como el de la reforma tributaria o el del presupuesto para la vigencia fiscal del 2022 o el proyecto de ley 099. Nos gustaría que el Congreso de la República tuviera igual celeridad para tramitar los 10 proyectos de ley que radicó el Comité Nacional de Paro el pasado 27 de julio. Invitamos a que el Congreso tome esa decisión correcta políticamente para la democracia, ya que el Congreso de la República es un foro donde se deben discutir los problemas de la sociedad y darle salida a los mismos. Lamentablemente sus últimas decisiones van en contravía de esto. Se ha aprobado en primera vuelta en la Comisión Séptima el proyecto de ley 099, que es una reforma laboral y pensional para los jóvenes entre 14 y 28 años. Exonera a los patronos de pagar los aportes a salud y a pensiones y crea lo que se llama el contrato de aprendizaje de forma extendida, que no es más que la negativa de los derechos salariales y laborales de los nuevos trabajadores de las universidades, de los tecnológicos, de los técnicos del SENA y del bachillerato. Esta es otra razón más para que los jóvenes salgan a protestar este próximo 28 de septiembre de forma pacífica, una reforma laboral y pensional por la puerta de atrás para estos jóvenes. El Comité Nacional de Paro, dentro de los proyectos de ley, busca la reforma de la Policía Nacional, sustentada en las múltiples denuncias y abusos por parte de esta entidad que fueron ratificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe tras la visita a Colombia durante el paro nacional. Este proyecto de ley tiene como objeto contrarrestar el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, en casos como los presentados en el marco del paro nacional que comenzó el pasado 28 de abril. La propuesta busca reformar o modificar la Ley 62 de 1993 y la Ley 1801 de 2016, además de impulsar el Sistema Nacional de Participación Ciudadana. La autoridad policial debe cumplir siempre los principios institucionales, limitando su actuar entre la vida, la integridad personal, la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales de la ciudadanía. Las autoridades policiales tienen prohibido el uso de la fuerza excesiva y las armas letales y solo pueden intervenir para garantizar la manifestación pública como expresión del ejercicio del derecho de reunión y manifestación. Frente a la naturaleza y subordinación de la Policía Nacional, el proyecto de ley plantea que la Policía Nacional dependerá del Ministerio del Interior. Como mecanismo de control se debe crear la auditoría policial adscrita a la Defensoría del Pueblo como una unidad administrativa especial con autonomía financiera, administrativa y presupuestal, que va a tener la función de recepción a las denuncias ciudadanas de abusos cometidos por la fuerza policial. Celebrará audiencias públicas para oír los testimonios de las organizaciones de la sociedad civil, de autoridades gubernamentales y policiales y creará un registro nacional de faltas de la Policía Nacional. Congresistas de la bancada alternativa han venido denunciando los excesos de la fuerza pública, no solo en el marco de la protesta social, sino en el conjunto de sus procedimientos. La Policía Nacional tiene la función de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sin embargo, el abuso de poder por parte de la fuerza pública es una realidad que ha enfrentado Colombia a través del tiempo y por tal motivo se debe erradicar esta problemática. Lo que se busca es dar un correcto desarrollo normativo y cumplimiento a la Constitución colombiana, fortaleciendo el carácter civil de la policía, dando unas herramientas que permitan prevenir el abuso policial y el fortalecimiento de
la participación ciudadana, el control interno y externo. La reforma a la policía que proponemos busca que realmente sean respetados los derechos humanos y para eso se requieren 4 cambios de fondo, al menos por ahora, en esa institución. En primer lugar, que la policía, como lo dice la Constitución, sea realmente una institución civil y para eso que pase de estar incorporada al Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior o a un ministerio que realmente corresponda a ese carácter que está, como lo decía, dictaminado por la Constitución. En segundo lugar, que haya una estricta regulación de los procedimientos, los métodos y las armas que utiliza la policía en el control de orden público. Hay que prohibir el uso de armas letales o que aparentemente son de daño reducido, pero que han causado la muerte y heridas muy graves a ciudadanos. En tercer lugar, que haya un verdadero cambio, una depuración de la doctrina y de los manuales con los que se forma la policía y que sea sustituida la doctrina del enemigo interno que viola derechos humanos por una doctrina que realmente respete esos derechos. Y por último, que haya un control efectivo de la ciudadanía sobre la policía, que la policía no sea una institución ingobernable que puede disponer de manera arbitraria de la vida y de la dignidad de los ciudadanos. Miles de colombianos han sufrido la violencia policial en medio de las manifestaciones pacíficas. Hoy en Actualidad CUT tenemos un testimonio de lo que viven las víctimas y sus familias luego de estos deplorables hechos. Mi nombre es Lady Natalia Cadena Torres, tengo 22 años, soy de la ciudad de Bogotá, estudiante de Ciencias Políticas. El día 28 de abril del 2021 fui atacada por un agente del ESMAD mientras me encontraba movilizándome de forma pacífica en el marco de las manifestaciones del paro nacional de este año. Hola, yo soy Gareth Cela, soy víctima de trauma ocular causado por un atentado contra mi vida planeado y orquestado por el gobierno colombiano el 24 de febrero de 2021. Un día antes de movilizarme, el 23 de febrero, Lady y Gareth son tan solo 2 de las 4.852 víctimas de la brutalidad policial en el marco del paro nacional y de las miles que se dan por parte de la fuerza pública en otros contextos, lo que contrasta con la finalidad de esta institución, que es conservar el orden público garantizando los principios constitucionales que les impone estar al servicio de la comunidad y ejercer sus funciones estrictamente en la forma prevista en la Constitución y la ley. Ese día yo llegué aproximadamente a las 12 del mediodía, estaba lloviendo durísimo, así que decidimos entrar a comer y ir a guardar nuestras bicicletas. Llegando al edificio del Tiempo, nos damos cuenta que no vamos a poder pasar porque están gaseando a los manifestantes y decidimos retirarnos del lugar. Es ahí donde empieza pues todo el problema con los agentes del ESMAD, porque a ellos no les gusta que nosotros nos acerquemos a mirar por la esquina. Le dicen en forma grosera que se vaya de ahí, que él no puede subir por ahí, que se vaya. Yo estaba tomando registros fotográficos y cuando veo que la gritadera entre ellos aumenta, les grito desde más lejos como vámonos, vámonos. Momento o acto seguido no veo absolutamente nada. Llego a la clínica San Ignacio y allá entro por urgencias, subo a oftalmología y ahí me dan el parte médico, que es estallido ocular severo. Tenía mi ojo explotado. En la carrera séptima me volteo a la izquierda para coger la calle 23 hacia la carrera octava, novena, etc. Y tan pronto me doy la vuelta, desde atrás hay otro escuadrón del ESMAD formado. Y tan pronto me doy la vuelta, me disparan al ojo izquierdo. Recibo 3 balazos de marcadoras. Es decir, alguien hace mucho tiempo me estaba viendo, apuntando, y tan pronto me volteé, me disparó directamente al ojo. Fui víctima de trauma ocular por parte del ESMAD. 2 jóvenes a quienes los recuerdos, el dolor y la impotencia de ver cómo su vida cambió radicalmente, hoy claman por justicia. Muchísimas cosas cambiaron en mí. Yo era una persona que se transportaba en bicicleta, ahora se me dificulta muchísimo. Soy una persona que trabaja en una oficina, trabajo en la parte legislativa
casi que manejar un computador para mí es la cosa más difícil del mundo porque me canso, se me agota muchísimo mi otro ojo, me duele la cabeza, me enfermo constantemente. Aparte de eso, pues ahora tengo ataques de pánico, sufro de ansiedad, obviamente también tengo crisis depresivas a causa pues de todo lo que ha pasado. He tenido un proceso bastante difícil en cuanto a justicia. He sido acosada por la policía en varias ocasiones, desde el momento cero en el que llego a la clínica San Ignacio y están ahí encima mío diciéndome declare, cuando yo acabo de salir de una cirugía, cuando yo estoy apenas entendiendo lo que está pasando conmigo, lo que me pasó. Mi caso en este momento no ha avanzado. Yo puse las denuncias respectivas con el CAJAR, con el colectivo de abogados. No se ha movido. Solamente tuve una revisión más de medicina legal en la que certifica que mis daños son para siempre, que perdí la vista para siempre, que tengo un daño estético para siempre y que sugiere que también me hagan una evaluación por parte de psiquiatría para evaluar los daños psicológicos, que no se ha hecho tampoco y no ha habido ningún tipo de citación, no hemos estado en un juzgado, eso no ha avanzado. Para ellos, como para la mayoría de los colombianos, se hace necesaria la reforma a la policía, que frene los excesos y brutalidad contra la ciudadanía. Hoy, los colombianos apoyan este proyecto de ley del Comité Nacional de Paro que tiene por objeto reformar la Ley 62 de 1993 y la Ley 1801 de 2016 para fortalecer el carácter civil de la Policía Nacional, prohibir y regular tácticas y procedimientos policiales agresivos, fortalecer el control externo y dar impulso al Sistema Nacional de Participación Ciudadana. Sí, creo que es necesaria una reforma a la policía como institución, como organismo. Ellos tienen que entender que ellos son para la ciudadanía y de la ciudadanía y no están contra nosotros, que no somos objetivos militares. Actualidad. Duque ni dialoga ni negocia. Los colombianos y el Congreso tienen la palabra este 28 de septiembre. Vamos a las calles con movilizaciones pacíficas en todo el país, en apoyo a los 10 proyectos de ley de salud, gratuidad en la educación, renta básica, apoyo a la nómina de las MIPYMES y generación de empleo, producción nacional, programa de juventud, garantías al derecho a la protesta, reforma a la policía, acción contra las violencias basadas en género. Vamos a las calles este 28 de septiembre. Actualidad. El partido de gobierno tramita un proyecto de ley que pretende modificar la vinculación de los jóvenes egresados de educación media, técnica, tecnológica, profesional o del SENA para hacerlo a través de contratos de aprendizaje y no de un contrato de trabajo. La CUT rechaza el contenido de la propuesta y exige el hundimiento del proyecto de ley, el cual no apuesta a aumentar el empleo juvenil, sino a precarizar las condiciones laborales de la juventud. La CUT y otras organizaciones sindicales y sociales participaron del foro previo al primer debate convocado por la Comisión Séptima del Senado el pasado 21 de septiembre. Durante la discusión quedó claro que no ha sido suficientemente socializado en el país y que, contrario a lo que afirman sus defensores, podría tener impactos negativos en el empleo juvenil. Los y las jóvenes de las diferentes organizaciones sindicales rechazamos de plano la aprobación en primer debate del proyecto de ley 099 de 2021 llevado a cabo por la Comisión Séptima del Senado de la República, el cual, como debatimos en el foro previo al debate, es una reforma laboral y pensional que permite la contratación de jóvenes egresados por menos de un salario mínimo, sin prestaciones sociales, sin vacaciones y sin las garantías mínimas constitucionales. A su vez vulnera el derecho a la libre asociación sindical y precariza una vez más a la juventud sobre pretexto de adquirir experiencia para la comillas garantía de un trabajo después de los 30 años. Razones de peso para rechazar este proyecto de ley presentado por el gobierno de turno por ser a todas luces inconstitucional y regresivo para los jóvenes de Colombia. El contrato de aprendizaje se creó para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas de formación teórico-prácticas y en contraprestación, estos jóvenes reciben un apoyo de sostenimiento mensual, el cual puede estar incluso por debajo del salario mínimo. Por tal motivo, no se configura como una vinculación laboral, no establece una remuneración salarial ni garantías laborales,
ni está supeditado a las reglas del Código Sustantivo del Trabajo, limitándoles además su campo de acción frente a la negociación colectiva, obviando así las recomendaciones que la OIT ha hecho frente al punto. Este es un proyecto de ley que además tiene un fundamento en las imposiciones de la OCDE, que ya desde el 2018 nos había dicho que había que flexibilizar las formas de contratación y que había que disminuir el aporte salarial de los jóvenes, que además, según el proyecto, para las personas de técnicos y tecnológicos va a ser de un 75% de lo que constituye un salario mínimo. Así que no queda más salir a las calles este 28 de septiembre, por supuesto a rechazar la actitud de Duque de no negociar, de no dialogar con el movimiento social y por supuesto de rechazar este proyecto de ley que atenta contra los derechos laborales de los jóvenes. El gobierno nacional continúa en su intención de promover los pisos de protección social, desconociendo la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo. La CUT rechaza esta reforma laboral y pensional y la actitud del gobierno. Para ampliar este tema consultamos un experto en la materia. La Corte Constitucional se ha pronunciado acerca del artículo 193 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo a través de 2 sentencias. En la primera ha declarado la inconstitucionalidad del artículo por violación del principio de unidad de materia, pero también por omisiones legislativas relativas a los artículos 48 y 93 de la Constitución Política, así como del protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En otra sentencia ha declarado por otras razones la exequibilidad del mismo artículo. Pero frente a esas 2 decisiones, la conclusión inevitable a la que se tiene que arribar es que no es cierto, como lo ha declarado el Gobierno Nacional, que haya sido declarado constitucional el piso de protección social, toda vez que el vicio de la omisión legislativa en la que incurrió el Congreso de la República es insubsanable y en consecuencia está fuera del régimen jurídico el artículo 193, salvo por la excepción que se tiene respecto de proteger los derechos por 2 años de las personas que se han afiliado a este régimen. Definitivamente no es cierto que el artículo 193 haya sido declarado exequible por parte de la Corte Constitucional y que esté vigente el piso de protección social. A mediados del mes de agosto, la organización sindical Ultraclaro presentó un pliego de peticiones a la multinacional Teleperformance SAS, quien es en el momento uno de los privados más grandes del país, con cerca de 43.000 trabajadores en toda Colombia, principalmente jóvenes. En Actualidad CUT les contamos el resultado de la negociación y las perspectivas que se tienen con estos trabajadores. Los principales ejes del pliego de peticiones fueron: 1. La solicitud de una desconexión laboral. 2. Seguridad y salud en el trabajo. 3. Privacidad y tratamiento de datos para el trabajo remoto de los empleados. Y quizás uno de los más importantes, el 4. Las garantías sindicales. Realmente la negativa de la empresa desde el inicio del proceso de la radicación del pliego de peticiones fue evidente. Tuvimos una demanda de nuestra Asamblea Nacional de Delegados, se presentaron diferentes tropiezos en las reuniones que tuvimos con la empresa y al día de hoy tuvimos que cerrar nuestra negociación los primeros 20 días de arreglo directo porque la empresa se negó a una prórroga. Hoy los trabajadores están sin convención colectiva, sin diálogo con la empresa y con unas necesidades gigantes de exponer unas problemáticas que se viven al interior de sus puestos de trabajo e inclusive de sus casas, porque muchos de ellos están trabajando desde casa. Le hacemos un llamado a Teleperformance para que tenga un compromiso real de negociación, que podamos sentarnos a exponer la problemática y conocer qué es lo que le está pasando a los trabajadores para de una u otra manera darle solución a estas necesidades de aquellos colaboradores que son los que forman parte fundamental del crecimiento y el fortalecimiento de las empresas. En esta emisión de Actualidad CUT nos acompaña Diógenes Orjuela, secretario general de la CUT. Revivir mediante un orangután en la reforma tributaria recientemente aprobada por el Congreso de la República, y sancionada por el presidente de la República, las cooperativas de trabajo asociado.
Es una violación abierta al artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, a su decreto reglamentario 2025 de 2011, que prohibieron que las cooperativas de trabajo asociado ejercieran el papel de intermediación laboral en Colombia. Pero además se pasan por encima de las formulaciones del plan de acción laboral firmado entre el gobierno colombiano y el gobierno de los Estados Unidos, el plan de acción con Canadá, los compromisos y recomendaciones del Comité de Empleo y Asuntos Sociales de la OCDE, es decir, pasándose por encima de un asunto que ya estaba definido en la ley y en los compromisos internacionales. Se ha decidido en la reforma tributaria extenderle el beneficio del plan de apoyo del empleo formal, el auxilio que el gobierno está dando para las empresas, se lo ha extendido a las cooperativas de trabajo asociado. La CUT rechaza este esperpento que se ha filtrado en la reforma tributaria, ejercerá la acción de las demandas y hará una denuncia internacional. El Comité Nacional de Paro ha convocado a nuevas movilizaciones pacíficas el próximo 28 de septiembre por paz, vida, democracia, contra el nuevo paquetazo de Duque y contra la corrupción. Hoy les quiero extender una gran invitación para movilizarnos este 28 de septiembre en las diferentes ciudades del país, debido a la negativa que ha tenido el gobierno nacional desde el 28 de abril, en donde diferentes sectores nos encargamos de evidenciar la difícil situación que vienen viviendo los colombianos hace ya bastante tiempo por las políticas lesivas que se han encargado de implementar políticos anteriores y el gobierno actual. En ese sentido también el gobierno se negó a reconocer las problemáticas y las necesidades de las y los colombianos y no escuchó ni negoció con los diferentes sectores que conformamos el Comité Nacional de Paro. Hoy estamos convocando a esta movilización debido a las políticas lesivas que el gobierno nacional se empeña en seguir implementando e impulsando en el país. Por esta razón, salimos a movilizarnos este 28 de septiembre de manera masiva, pacífica y creativa, a seguir rechazando estas decisiones que el gobierno nacional ha decidido tomar de manera arbitraria, desconociendo las luchas y los debates que hemos dado las y los jóvenes y diferentes sectores en múltiples escenarios, evidenciando la difícil situación que hoy pasan las y los colombianos y que el gobierno nacional, en vez de dar soluciones, sigue generando más problemáticas y precarizando aún más las condiciones que hoy tenemos. Queremos invitarlos hoy muy cordialmente a todos ustedes para que nos acompañen el próximo 28 de septiembre en las movilizaciones nacionales que se realizarán en las calles para solicitar al Congreso de la República el trámite de los proyectos que presentó el Comité Nacional de Paro a través de las bancadas de oposición y alternativa. Es muy importante la presencia de las gentes en las calles para que esos proyectos puedan empezar a andar y para mostrar el respaldo a los mismos por parte de millones de colombianos que participaron en las jornadas que empezaron en 2019 y que se desarrollaron también durante este 2021. Acompáñenos el próximo 28 de septiembre en todas las ciudades capitales, venga y participe de las movilizaciones del Comité Nacional de Paro. Fabio Arias, fiscal de la CUT, nos acompaña en esta emisión. Este 28 de septiembre, nuevamente a la calle. La ciudadanía debe respaldar al Comité Nacional de Paro, que ha presentado 10 proyectos de ley ante el Congreso de la República, que son la expresión de los objetivos centrales de la movilización del paro nacional del 28 de abril. Garantías a la protesta social, desmonte del SMAT, renta básica, salud, matrícula cero, subsidios a las nóminas de las MIPYME, no discriminación contra las mujeres o por diversidades sexuales o étnicas, derogatoria del decreto 1174, y en contra de la neoliberal y autoritaria agenda legislativa del gobierno de Iván Duque. Desde la Central Unitaria de Trabajadores estamos obviamente respaldando plenamente estas acciones del Comité Nacional de Paro y por eso les decimos nuevamente en la calle el próximo 28 de septiembre. Esta semana se desarrolló el monitoreo y evaluación del proyecto Juventud y Trabajo Decente en cooperación con la FGTB de Bélgica. Yolanda Lamas, gestora de proyectos de IFSI FGTB, nos habla en Actualidad CUT.
Llevamos un proyecto con la CUT, con el Departamento de Juventud, y después ver cómo han avanzado y qué tal han sobrevivido a la pandemia y qué es de la juventud, y conocer también la situación actual en Colombia, que sabemos que no es fácil, ya que ha habido muchas protestas y ha habido mucha violencia, y nosotros, tanto el IFSI como el FGTB, apoyamos a la CUT en reconocer los derechos humanos y los derechos sindicales. Nosotros con la CUT y el IFSI hemos escrito un nuevo proyecto y seguiremos con el Departamento Juventud, y queremos realmente seguir con este proyecto que va muy bien y mejorarlo en lo posible, y la idea es pues formar a nuevos dirigentes, a formar, digámoslo, el relevo, ¿no?, de la juventud, de la dirigencia sindical, y también hacer que más jóvenes se afilien al sindicato. Sabemos que la juventud sufre de malas condiciones de trabajo, tienen trabajos precarios, no tienen contratos, entonces la cosa es que mejore la condición de la juventud y que accedan a los sindicatos y que los sindicatos puedan defenderlos. De esta manera hemos llegado al final de Actualidad CUT. Los esperamos en la próxima emisión con toda la información del acontecer laboral, sindical y social del país. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como CUT Colombia.